Efemérides de hoy, jueves 23 de agosto. Señores, hoy es el día del internauta, así que felicidades a aquellos que, bueno, que están el día entero pegados a la computadora o al celular, pues navegando. Yo creo que ahora mismo esta es la gran herramienta y me remito, bueno, que tal vez la aparición y la masificación de Internet, que hay algo que debemos agradecerle al presidente Clinton, que fue quien decidió que esto iba a ser una especie de, de uso del mundo entero de forma gratuita. Bueno, yo creo que nosotros en este siglo vivimos una revolución tal vez de la misma magnitud de la que se vivió cuando Gutenberg presentó la imprenta. Así que yo creo que es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta, porque para cualquiera de nuestra generación, bueno, cualquiera de los hijos de nuestra generación, tú le preguntas, ellos tratan de entender cómo era el mundo antes de esto, y es imposible que lo hagan. Hoy también es el día del recuerdo de la esclavitud y de su abolición, aunque todavía lo existe, pues no olvidemos que esta fue una práctica tolerada, una práctica incluso, pues, no solamente un gran negocio para los grandes imperios y que, bueno, dividió una nación tan grande como los Estados Unidos. Nosotros, pues, como Colombia, salimos de esa bueno, liberamos al país de esa práctica tan abominable a mediados del siglo XIX, pero aún hay casos de esclavitud, hay nuevos tipos de esclavitud, la esclavitud sexual, que está muy de en boga, la esclavitud de personas que literalmente están trabajando por salarios de hambre, 12, 15 horas al día. Así que hoy, ojo con esta palabra, porque yo creo que dentro de 100 años se hablará de estas nuevas formas de sumisión existentes en el mundo actual, donde lo importante es el beneficio de la gran corporación, olvidándose de cómo se llega a ese beneficio. Vamos a 1926, porque este es el primer sex symbol de la historia del cine. Pues los que vieron pues, a Leonardo DiCaprio, a Brad Pitt, bueno, tuvieron un antecedente. Este hombre, Rodolfo Valentino, fallece un día como hoy. Pues un hombre también hecho por un publicista. Bueno, todo esto, y todavía hay una persona que deja flores en su tumba un día como hoy, ojo, después de casi 100 años todavía el hombre levanta pasiones. Rodolfo Valentino fue la primera gran estrella de cine, el hombre, pues que imagínense ese principio del cine, cuando la gente no estaba clara qué estaba viendo. Bueno, por ejemplo, la película el asalto al tren, que es la primera película sonora, cuando la gente vio que venía el tren, salieron corriendo del cine. Es decir, ¿qué es esto? Esto es como el teatro, pero en 2 dimensiones. Bueno, estaban tratando de entender y sale este hombre, hizo solamente 3 películas, pero sobre todo El Príncipe de Bagdad, su película más famosa, donde pues, levantó pasiones. Bueno, un hombre que también pues, tiene sus historias ocultas dentro del closet, ojo. Vamos a 1927, porque en medio de ese racismo rampante que había en los Estados Unidos de principios de siglo, bueno, hablando del cine, yo les recomiendo que vean una película que se llama El triunfo de una nación. Eso es la obra más racista de la historia. Yo creo que no ha habido cosa más espantosa que esa película, pues, opando el Ku Klux Klan. Bueno, eso es una película que uno tiene que ver para entender el tiempo donde se hizo. Estos 2 hombres, Nicola Sacco y Bartolomé Vanzetti, bueno, ejecutados en los Estados Unidos, pues acusados de lo primero que se les vino a la mente a los jueces, pero sobre todo estos 2 hombres demuestran y son el reflejo del racismo rampante de los Estados Unidos y sobre todo de aquellas leyes donde solamente el WASP, el White Anglo-Saxon Protestant, era el epítome, el hombre ideal, el americano promedio. Bueno, estos 2 italianos anarquistas, pues los pasaron por la silla eléctrica y el caso se revisa 50 años después. Y un día como hoy, el presidente Jimmy Carter los indulta a los 2. Bueno,
Ya después que te fríen en la silla eléctrica, por lo menos que le quede de consuelo a alguien. Vamos a 1942, porque un día como hoy inicia la Operación Azul. Pues el ejército alemán decide irse a los campos petroleros del Cáucaso, por un lado, y a una ciudad que va a estar marcada para el resto de la historia. Incluso fue sede mundialista, ahora con su nuevo nombre, Volgogrado, pero en ese momento se llamaba Stalingrado. Ahí se lleva a cabo, bueno, lo que se ha llamado la batalla más sangrienta de la humanidad. Una batalla, pues el ejército alemán, un ejército entero, 250.000 hombres se pierden en ese sitio. Aquella estatua famosa, bueno, que ahora está, la mantienen ahí, que es un juego muy, muy popular en el Volga, que es que los niños, pues es un canto de niños, pues rodeando un cocodrilo. Y esta era la plaza mayor de esta ciudad. ¿Qué forma más evidente de contar la historia de lo que iba a ser y por lo que esta ciudad modélica del estalinismo se iba a convertir en famosa? Pues, las historias de Stalingrado hay de todo. Los pobres, bueno, los 90.000 soldados alemanes que se rindieron entre el 31 y el 2 de febrero, pues solamente regresaron a Alemania 5.000. Estuvieron presos hasta el año 53. Incluso ahora, para los amantes de esta historia, pues Frederick Paulus, pues se reeditó en español el libro Stalingrado y yo. Se los recomiendo muy bien para entender una mente, pues una mente frustrada, un hombre que no había manejado ni siquiera una división, pues por esas carambolas y esas decisiones lo ponen a manejar un ejército y un gran ejército en medio del, bueno, el terrible frío invernal en esta ciudad entre el Volga y en la esquina también del río Don, que está muy cerca de allí. Vamos a 1970, porque un día como hoy, estos dos hombres, Omar Torrijos y Demetrio Vasilio Lakas, toman posesión de la base de Río Hato. Pues, para que ustedes entiendan lo que era Río Hato. Imagínense ahí donde están los hoteles, el Cameron, Playa Blanca, todo eso era una base militar americana, que estaba hecha porque los americanos, pues, primero que por muchos años la Interamericana llegaba hasta ahí, de ahí para adelante era tierra lo que había, pero era una especie de aeropuerto que ellos usaban para bombardear la isla de San José, cuando pues, deciden dar este primer paso y deciden devolverle a Panamá esta base militar. Bueno, fue un gran logro, porque al final pues ya no teníamos esos remanentes de la Segunda Guerra Mundial que tenían gringos dispersos por el resto del país. Así que hoy, pues, y yo creo que es un gran ejemplo, todo el mundo siempre pone de ejemplo las áreas revertidas. Bueno, estas fueron las primeras áreas revertidas y miren el emporio económico que hemos hecho ahí, turístico económico, porque la verdad es que son playas de un paisaje estupendo. Vamos a 1973, porque es algo que cada día, pues, esta no es, esta Patricia Hart, una conocida también de esto por estas áreas. En Estocolmo se da un asalto, pero ¿qué pasa cuando los que pues, secuestran, pues uno le llenan o le rellenan la cabeza a sus secuestradores? ¿Qué pasa cuando los villanos se ponen, o las víctimas se ponen del lado de los villanos? Bueno, posterior a este robo, los psiquiatras le dieron un nombre, el síndrome de Estocolmo, y ahí lo tienen. Como les dije, 1977, el gobernador de Massachusetts, pues el señor Dukakis, pues indulta a Sacco y Vanzetti. 2011, un día como hoy, pues Trípoli es tomada por los rebeldes y con ello ese estado beduino, ese estado artificial creado en el Magreb llamado Libia, pues estalla por los aires y bueno, toda acción provoca una reacción. Destruir uno de los estados uno de estos estados de contención del norte de África, ¿qué provocó? Lo que vemos hoy, migración descontrolada y que España y sobre todo Italia pues están padeciendo y se están acordando de la hora en que alguien en la OTAN decidió sacar a Muammar al-Gaddafi de la silla.